¿Qué se hizo con los montos anteriores? Acaba de salir un proyecto titulado Prácticas de culo, que se le entregó 140 millones de pesos. ¿Es eso cultura para nuestro país? Aquí se ha insistido de manera ya frecuente, ¿no? Y se ha instalado como una suerte de verdad, algo que yo me veo en la obligación de refutar, ¿no? Y lo hago resguardando esencialmente el derecho a la libertad de expresión. Mire, en los siglos XVIII y XIX el vals era considerado inmoral porque las parejas bailaban muy juntas. A principios del siglo XX el tango era acusado de vulgar y de demasiado sensual. El charleston en la década del 20 escandalizó por sus movimientos libres y modernos. El twist en la década del 60 era visto como provocador por el movimiento de pelvis. La obra que ustedes hacen alusión, llamada Práctica de culos, dicho sea de paso, culos era una palabra que ocupaba premios Nobel como García Márquez, Mario Vargas Llosa, sin mucho tapujo, ¿no? Es una obra que está inspirada en un baile, que es el twerk. Si quiere remitirse a una obra en cuestión y que no le guste, le parece muy provocadora, de mal gusto, no la vaya a ver. Esta sesión prefiero ni volver a mencionarla, sobre el trasero, ¿ya? Y realmente cuando yo lo observo, me pregunto, ¿esto es la cultura que ustedes pretenden extender en nuestro país? Muy buenas tardes, presidenta, secretaria. Por su intermedio, presidenta, saludar al resto de los colegas y al subsecretario de las Artes y la Cultura. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos. Yo creo que es difícil no empezar esta sesión haciendo alusión a los recortes conocidos en cultura. Ya se han referido varios de los parlamentarios aquí presentes. Estamos frente a un recorte de cerca del 10% del presupuesto anual, 3 veces más que lo solicitado por el ministro de Hacienda. Usted, subsecretario, por su intermedio, presidenta, nos dijo aquí en esta misma comisión, como una metáfora familiar, que no lo voy a repetir porque sería de mal gusto, pero diciendo que iba a defender el presupuesto de cultura con mucho compromiso. Y lo cierto es que acá vemos un recorte incluso sobre lo solicitado por el propio ministro de Hacienda, 3 veces más, afectando programas tremendamente importantes, ¿no? Hace un par de días conocimos de la gira del programa 31 Minutos, que tiene una versión teatral que se presentó en el Zócalo, en México, en la ciudad, en DF, frente a más de 200.000 personas, siendo realmente un orgullo para Latinoamérica, para Chile, un producto que nació, entre otras cosas, con financiamiento del CNTV, que hoy día ve un recorte de cerca del 50%. Programas como Somos Barrio, que se eliminan al 100%, afectaciones a la promoción y fortalecimiento del trabajo cultural y muchas otras materias. El sector de las culturas tiene una gran necesidad en términos laborales, una gran necesidad de aporte del Estado para poder echar a andar sus capacidades. Yo creo que sería importante, y sumándome por su intermedio, presidenta, lo que ha señalado el diputado Cuello, convocar al ministro Quirós de Hacienda para que dé cuenta en esta comisión, en primer lugar, por qué este nivel de afectación con cultura, ¿no? Hoy día sabemos que hay otros ministerios, sectores que tienen presupuestos mucho más acotados. Y además, y con esto cierro, presidenta, nosotros nos enteramos de estos recortes de cultura de manera informal. Se le preguntó en 2 sesiones, por su intermedio, al ministro de la Cultura y nos negó la información. Nos dijo permanentemente que no sabía, que eso no estaba resuelto. Nos enteramos la semana pasada que hay 24 decretos a la espera de toma de razón en Contraloría que incluyen recortes en diferentes ministerios para el año en curso, para el 2026. Y a propósito de una filtración, nos enteramos que uno de ellos es de cultura y que tiene este nivel de afectación. Entonces, la pregunta que yo me hago, si hemos tenido a las máximas autoridades del ministerio aquí presentes con nosotros, ¿cómo es posible que no hayan sido ellos quienes nos hayan podido contar de antemano a un poder fiscalizador como es el Parlamento, en qué materias, en qué ámbitos se van a provocar estos recortes y por qué estamos sufriendo como sector un recorte 3 veces mayor que el solicitado por el propio ministro de Hacienda? Me pliego a la solicitud, ojalá pudiéramos convocar al ministro de Hacienda, el señor Quirós. Muchas gracias, presidente.
Presidenta, a través suyo también quiero sumarme a pedirle al Ministerio de Cultura que se refiera específicamente al artículo 8 del proyecto de reconstrucción sobre la ley de propiedad intelectual, porque podría significar en el fondo una explotación encubierta de obras protegidas por el derecho de autor a manos de la inteligencia artificial. Así que eso por un lado. Y por otro lado también me interesa muchísimo que se refiera el Ministerio de Cultura al recorte y a definir, por ejemplo, qué se hizo con los montos anteriores. Acaba de salir un proyecto titulado Prácticas de culo, que se le entregó 140 millones de pesos. ¿Es eso cultura para nuestro país? Entonces, que el ministro o subsecretario se refieran específicamente cuál va a ser la línea, cuáles van a ser los recortes, por qué se hicieron los recortes y si este último proyecto es arte no es, o es cultura, pero que lo tengamos claro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Contreras. Aprovecho de quizás contestarle esa pregunta porque oficiamos al Ministerio de las Culturas con el diputado Urruticoechea y salió una entrevista, de hecho, del mismo ministro refiriéndose al Festival Desviaciones, al cual hace referencia esa presentación. Y él mencionó que además de frenar algunos incentivos, y también lo dijo acá, de que no iba a tocar ni temáticas de violencia ni tampoco temáticas pornográficas. Esa había sido más o menos la respuesta, solo para su conocimiento. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo también comparto la opinión del diputado Cuello de la urgencia de que venga aquí el ministro de Hacienda, ojalá acompañado con el ministro de Cultura, y que nos explique por qué el gobierno del presidente Gabriel Boric aumentó el presupuesto de Cultura duplicando los recursos iniciales entre el 2022 y 2026, pasando de 228.000 millones a 527.000 millones. Que me explique eso. Entonces, pues ahí vamos probablemente a entender por qué existe hoy día un recorte. Y que nos expliquen si es que realmente el Ministerio de Cultura funcionaba como una caja pagadora y por eso aumentaron en tanto el presupuesto. Porque si era para hacer funciones pornográficas como la que vimos en el último momento, no se necesitaba tanta plata. Se necesitaba 15 millones, 20 millones, 40 millones. Pero estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos en 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Entonces me parece fantástico que venga el ministro de Hacienda y ojalá que venga el ministro de Cultura y nos expliquen qué pasó durante ese periodo, por qué se especula fuertemente de que el Ministerio de Cultura y las Artes era una caja pagadora que servía para que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y qué sé yo, pudiesen desviar fondos o utilizar fondos porque sus ministerios no los tenían y que nos expliquen si aumentaron tanto el ingreso. ¿Por qué los artistas se quejan hasta el día de hoy de que el gobierno del presidente Boric fue pésimo en relación al arte? Que no hayan sufrido nunca tanto. ¿Por qué? Entonces me parece muy bien que venga el ministro de Hacienda, ojalá el ministro de Cultura y si no el subsecretario Lobo, y que nos expliquen la aventura del presidente Gabriel Boric haber subido de 200.000 millones a más de 500.000 millones el presupuesto para el Ministerio de Cultura y la Arte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Aquí se ha insistido de manera ya frecuente, ¿no? Y se ha instalado como una suerte de verdad, algo que yo me veo en la obligación de refutar, ¿no? Y lo hago resguardando esencialmente el derecho a la libertad de expresión. Mire, en los siglos XVIII y XIX el vals era considerado inmoral porque las parejas bailaban muy juntas. A principios del siglo XX el tango era acusado de vulgar y de demasiado sensual. El charleston en la década del 20 escandalizó por sus movimientos libres y modernos. El twist en la década del 60 era visto como provocador por el movimiento de pelvis. La obra que ustedes hacen alusión, llamada Práctica de culos, dicho sea de paso, culos era una palabra que ocupaba premios Nobel como García Márquez, Mario Vargas Llosa, sin mucho tapujo, ¿no? Es una obra que está inspirada en un baile
que es el twerk. Yo no sé si han tenido posibilidades de ver algunas imágenes de esa obra. A mí me puede gustar o no gustar. Usted está en su justo derecho que le guste o no le guste la obra. Pero es una obra artística. Una obra artística provocadora. De hecho, dice para mayores de 18 años, ¿no? Bueno, aquí yo la vi para mayores de 18 años. Usted le puede gustar, le puede parecer mejor o peor, pero una obra artística que fue evaluada por un jurado autónomo, por un jurado independiente, en el marco de una ley de artes escénicas que establece un consejo, que establece parámetros para la selección de obras para cada uno de esos concursos. Entonces, hay que tener cuidado con la insistencia en la censura previa, en dónde pueden decidirse o definirse el uso de recursos públicos atendiendo los estilos, los gustos, las provocaciones o no de la obra artística. Yo creo que esas son unas discusiones más o menos superadas en las democracias liberales. Entonces yo invitaría de verdad a los parlamentarios a dejarnos de insistir en que el teatro porno, en que está el otro día el ministro decía, lo que se ha sabido del verano. Por favor, si quiere remitirse una obra en cuestión y que no le gusta, le parece muy provocadora de mal gusto, no la vaya a ver. Tiene todo el derecho a no ir a verla. Sí, quería llamar al orden a los diputados en general. Diputado, por favor. Diputado. Porque acá nosotros abrimos la oportunidad de palabra para que hablaran sobre la cuenta y en general sobre lo que atinge a la comisión. Así que llamo al orden a los diputados. Y tengo a la palabra al diputado Cristian Contreras. Presidenta, ya llevamos más de un mes sesionando y me gustaría llamar a todos los colegas acá a que no transformemos esta comisión en un diálogo de sordos. Yo creo que es importante ir definiendo entre nosotros qué es cultura, qué es cultivo, porque a las alusiones que uno ha escuchado, yo he visto parte de lo que fue esta sesión de, prefiero ni volver a mencionarla, sobre el trasero, ¿ya? Y realmente cuando yo lo observo me pregunto, ¿esto es la cultura que ustedes pretenden extender en nuestro país? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Yo le pedí al ministro oportunamente que definamos qué es cultura. Quizá él dijo oportunamente también, mira, no va a haber tiempo, etcétera. Pero creo que es bueno que entre nosotros, los que estamos acá, sobre todo la derecha, la izquierda y uno que está construyendo el centro político, lleguemos a un relativo acuerdo sobre qué es cultura para no tener que estar todas las sesiones en un diálogo de sordos donde la derecha dice una cosa, la izquierda dice otra cosa y no se escuchan, no se definen. Entonces, respecto a esta controversia sobre lo que algunos llaman el cine porno, esta cosa de los traseros, creo que sería bueno que quizá con un café realmente definamos qué es cultura, qué es cultivo, qué es cultura popular, qué es la cultura que busca realmente los campos superiores del espíritu humano. Porque eso también es cultura, diputado Churra. Cultivar los campos superiores del espíritu humano y no de la cintura hacia abajo. Entonces, yo llamo a que no exista en esta comisión un diálogo de sordos para que avancemos en el cultivo, en la cultura en nuestro país, porque nuestro país tiene un talón de Aquiles. Nosotros somos inteligentes, somos valientes, somos ordenados, pero tenemos un gran talón de Aquiles en la cultura chilena y en la educación chilena. Por lo tanto, quería hacer esa reflexión, invitar a todos a que dialoguemos, lleguemos a consensos para que realmente avancemos y no estemos entre un lado y otro lado en una especie de oposición constante que no nos hace progresar ni avanzar culturalmente y menos alcanzar el desarrollo. Gracias, presidente.